Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar con una apertura musical nueva. Esta música es de Cosi, cambiamos la histórica. Ya llevábamos 11 años con esa apertura. Bueno, empezamos así. Amigos, tengo a Javi Lasval, ¿cómo le va? En control de emisión, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Y Carolina de Cuadro en la puesta a punto, produciendo casi la mitad de la Radio Cultura. Anda cada vez más loca, pero muy bien ella, muy contenta de tanto trabajo. Está produciendo el Tungelé, también está produciendo Espíritu Libre, que acaba de arrancar hoy. Es un día de estrenos en Radio Cultura. La verdad que estamos todos muy contentos de esta propuesta, este proyecto, que entre otras cosas no le tiene miedo en su nombre a la cultura, lo cual está bárbaro, ¿no? Para nosotros, y me parece muy bien. Hoy vamos a estar hablando de teatro básicamente, y en la segunda parte estaremos hablando de 3 poetas suecas que acaban de ser publicadas aquí en Uruguay por Yagurú en una antología traducida y realizada por Eber Abimorad, que es un poeta uruguayo que vive allá en Suecia y que está difundiendo a estas poetas suecas que son muy particulares. Vamos a hablar de teatro. Yo quiero, antes de arrancar la nota central, quiero contarles que es increíble, pero el 30 de septiembre se va a estrenar la obra que vamos a hablar ahora con Stefanie Neukirch, pero también el 30 se repone el Excepto Raúl, que es un monólogo de Daniel Feldman, interpretado por José Lo Lascuaga, y que se va a reponer, sí, porque ya estuvo en Casa Mandrágora, en Bartolomé Mitre 1323, el mismo día, el 30 de septiembre a las 20:30 horas, y es un monólogo que recomiendo, lo hablamos en extenso aquí, porque aborda algo que en general no se ha tratado mucho en Uruguay con respecto al pasado reciente, con respecto a la dictadura, que es no el tema de los desaparecidos, sino el tema de los asesinatos políticos. En este caso, Daniel Feldman escribió sobre su hermano, Raúl Feldman, que fue asesinado por la AAA en Buenos Aires, y ahí interpreta el monólogo, desarrolla no solamente ese tema, sino quizás más importante aún, desarrolla qué hacer cuando en una familia, bueno, hay un asesinado o un desaparecido que de alguna forma congela a esa persona, a esa personalidad, y su sombra cae sobre los demás, sobre los hermanos, sobre la familia, y está, reitero, muy interesante, excepto Raúl. Bueno, hablaremos, o por lo menos les avisaré antes de que empiece el 30 de septiembre, porque excepto Raúl es un monólogo que está muy bien, dura 50 minutos, es perfecto y realmente es una mirada muy novedosa a un tema que es doloroso, pero que a veces hemos abusado, me parece, o lo hemos visto desde una sola perspectiva. Aquí habla, bueno, el hermano de una de las víctimas, y lo habla con ira frente al movimiento político, frente a todo lo que ocurrió en ese momento, blancos y negros, justos y pecadores, frente a todos. Pero nada, hoy vamos a hablar de otra obra que se va a estrenar el 30 de septiembre en el Auditorio de la Reta. Stefanie Neukirch, dramaturga y actriz de la Comedia Nacional. ¿Cómo andas, Stefanie? ¿Andas bien? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por recibirme. Bienvenida a La Máquina de Pensar. Esta obra, que se llama Valor Facial, es la segunda obra de Stefanie Neukirch. En su momento hablamos de aquella que se estrenó en el Circular y que se llamaba No Ver, No Oír, No hablar. No Hablar. Mira vos. Que me encantó aquella obra también. Era tu primera obra y me gustó muchísimo. Estaba también bajo la dirección de Diego Arbelo. Sí. Y la idea tuya, bueno, la idea, digamos, del grupo es comenzar a hablar de esta obra. Aunque se va a estrenar el 30 de septiembre, ya está la preventa, ¿no? Correcto. Comenzó hace 3 días la preventa y hay entradas con descuento hasta el 20 de septiembre. Y aparte tenemos el famoso aforo limitado también, ¿no? Exacto, sí, del 50% recientemente. El 50%. Y esto va a ser dentro del auditorio, que en el Balso. En la sala Hugo Balso, exacto. Uh-huh. O sea que estamos hablando, ahí debe haber como 60 o 70... No, el 50% del aforo, afortunadamente, son 111 butacas. Ah, bien. Sí. Bien. O sea, es una linda sala. Es una linda sala, hermosa sala, muy propicia para esta obra. Bueno, me animo a decir que para cualquier obra de teatro es bárbara para el teatro, desde el punto de vista de la cercanía del público, de la acústica, en fin, la es acústica, un sueño. Todo lo de la escenografía, digamos, es una sala
muy preparada, muy bien acondicionada, ¿no? Totalmente, totalmente. Valor Facial es tu segunda obra. Antes de empezar el programa yo le decía a Estefanía, pero yo te tengo como actriz de la Comedia Nacional. Y ella me decía, sí, pero es lindo ser dramaturga. Es lindo porque me parece que siempre que uno pueda variar del rol que eligió, porque por supuesto que lo elegí conscientemente, el ser actriz, y bueno, y me siento muy afortunada de formar parte del elenco oficial, pero bueno, de alguna manera la dramaturgia, que tiene muchísimo en común con la actuación y también muchos puntos en los que no, es como un descanso también de no estar en el centro, ¿no? El dramaturgo o la dramaturga escribe y después se retira a un rinconcito a ver cómo otros hacen. Claro. Y hacen magia y van poniéndole el cuerpo a algo que en un principio fue una idea nada más y Sí, la hacen sí, verdadera. y que fue una imaginación tuya y que cuando se pone en carne es diferente, ¿no? Exacto. O sea, toma cuerpo y realmente se convierte en otra cosa. En otra cosa, y muchas veces, por no decir en mi corta experiencia, las 2 veces que estuve en este rol, lo que hacen es mejorarlo. Porque O los actores hacen también. eso. Sí, Si algo no funciona, le encuentran la vuelta claro. para hacerlo funcionar, aunque eso tenga que decir traicionar el texto o encontrarle la vuelta desde algún lugar, ¿no? Sí, ese es el famoso proceso que, digamos, se va buscando, se va desarrollando la obra con una especie de coherencia interna que no sabemos cómo se produce, y en esa coherencia de repente caen frases, caen palabras, Por supuesto. o a veces no caen, pero lo que hacen es lo que ustedes llaman picar el texto, que es como editarlo, digamos. Son las mismas palabras, pero dichas entrecortadamente, o sea, tratando de pisarse uno al otro, en fin, hablar, no sé, para darle más acción. Totalmente. Y realmente el texto cambia como si fuera otro texto, y de repente alguien te dice, no tocamos una sola palabra, solo lo picamos. Sí, y lo volvimos propio, ¿no? Hay Claro. como toda una apropiación de cada uno de los cuerpos que es muy maravillosa, porque algunas cosas son tal cual las imaginaste y Claro. otras son todo lo contrario y te sorprende y te maravilla. Y Estefanía, pero nunca pensaste en la otra pata que sería la dirección de la obra, que es, porque el director de la obra es el que mira todo al final, ¿no? Total. Digamos, por más que ese proceso existe y de hecho va dirigido por el director, pero también tiene esa coherencia interna propia, ¿no? O sea Sin que duda. generalmente el director hasta la respeta, digamos, a veces, ¿no? Sí, y a veces se toma también algunas libertades que me parece que son bienvenidas, sobre todo cuando son acorde a lo que los actores van proponiendo, ¿no? Cuando se trabaja muy grupalmente, pero realmente en grupo. A mí lo que me pasa con la dirección es que realmente no siento que tenga el don, porque yo creo que es un don. Como todos. ¿Y para qué? ¿Cuál sería el don, digamos, específico del director? Creo que... ¿Llevarse bien con todo el mundo? No. ¿O poder pelearse con todo el mundo? No, es o poder, interesante no sé lo que ¿cuál decís. sería? No sé si llevarse bien, pero creo que la capacidad de liderazgo es fundamental en un director, una directora. Pero por sobre todo y antes del liderazgo, creo que viene un director nato sabe observar de una manera que yo veo cómo observan y reconozco que no tengo esa capacidad. Es una observación muy detallada, minuciosa, que a mí se me escapa. Me doy cuenta en los ensayos, ¿no? Que después el director dice cosas que yo no vi. Claro. Y que sin embargo digo, claro. Y después los actores trabajan sobre eso, ves un cambio y decís, mira. Claro, toman conciencia sobre eso y ya lo puedes trabajar en el sentido que algún momento. Digo, y en realidad los grandes directores, uno ve las obras y parecen un mecanismo de relojería, no falta ni sobra nada, ¿no? Exacto. Cada cosa lleva a lo siguiente. Y eso que decís de una cosa lleva a lo siguiente me parece clave, porque creo que a un buen director, como a los buenos actores, no se le deberían ver los hilos, ¿no? Claro. Las buenas ideas sino que simplemente fluye y comprás y no te estás deteniendo en lo teórico o en lo técnico. Te zambullís, entras en la hipnosis total y no te das cuenta cuando algo es espectacular o cuando simplemente... entras en la experiencia, comprás la experiencia como tal. Y sí. No digo que no se pueda aprender el arte de dirigir, como cualquier arte se puede aprender, se es un músculo que se debe entrenar, pero yo veo compañeros, no solamente a Diego Arbelo, veo compañeros
compañeros adentro de la comedia, fuera de la comedia, que veo cómo reaccionan ante los ensayos y que rescatan cosas o tienen la mirada puesta en detalles que a mí se me escapan. Entonces, por ahora prefiero seguir delegando el trabajo. Muy bien, la dramaturgia. Valor facial. Yo lo único que sé de valor facial, bueno, eso, que la escribió Stephanie Neukirch y que la dirige Diego Arbelo. Bueno, ahí ahora vamos a decir el elenco. Y vi el afiche, ¿no? Y ya con el afiche pensé, bueno, Stephanie tiene que estar hablando sobre la cara. No sé por qué pensé en cambios de cara, operaciones de cara, todo eso pensé. Qué interesante, me encanta. A ver, ¿de qué? Bueno, te cuento. Podemos decir sin spoilear ni nada, pero la premisa podemos mencionarla. Ese es el tema. Me doy cuenta de que al igual que con No ver, no oír, no hablar, mis obras tienen un carácter fácilmente spoileable. Porque claro. si recordamos No ver, no oír, no hablar, ahora que ya se hizo y se produjo y tuvo su temporada, se puede decir, si vos decís que la protagonista es una madre que en realidad no es madre porque es actriz que hace de madre, arruinás la historia, arruinás la sorpresa, quiero decir. Sí. Y bueno, aquella obra es similar a The Truman Show o similar a, bueno, basada en empresas japonesas que existen en la actualidad y que existen desde hace mucho tiempo, que alquilan a los tíos, a las madres para que la gente tenga sus cumpleaños con unas familias postizas, digamos, ¿no? En tu obra se iba un paso más y se había alquilado toda una familia sin que la protagonista lo supiera, ¿no? Al revés, la protagonista es la alquilada. Ajá. Y sus hijos piensan que ese alquiler no es tal y que esa mujer que se presenta como madre, de hecho es su madre, cuando en realidad no lo es. Claro, que creen que es realmente su madre. Exacto. Entonces, bueno, tanto en No ver, no oír, no hablar como en Valor facial, gran parte del encanto de ver la obra descansa sobre esa sorpresa que se va develando de a poquito y que, bueno, tengo que tener cuidado de qué digo y qué no digo. Pero no tiene que ver con las operaciones de cara ni nada de eso. Tiene que ver con las aplicaciones. Ah, las aplicaciones. Porque yo como vi el afiche, mirá vos con lo que lo relacioné, con la película La piel que habito de Almodóvar. Conozco, está muy bien. Donde también se analiza esa. Está muy bien. ¿Qué ocurre? Yo escribí una pentalogía distópica, de la cual la primera obra es la que vos viste, No ver, no oír, no hablar, Valor facial es la segunda, y hay otras 3. ¿Y ya están escritas? Están escritas. Sí. Bueno, pero arrancaste con... Y bueno, hubo pandemia, Pablo. Sí, hubo que hacer algo. Sí. Bueno, eso es otra cosa. Hubo un paréntesis importante para el teatro. Casi 2 años, ¿no? Me decías fuera, ¿no? Por eso, mucha espera, muchas ganas, pero bueno, también un tiempo muy productivo para todo lo que tiene que ver con la creación. 4 más, ¿qué te parece? La última vez que hablaste acá tenías una obra y ahora tenés 5. Es cierto, fue productivo. Impresionante. Y decías una pentalogía, o sea, 5 obras distópicas en el sentido de que en su momento, cuando hablamos de aquella obra, No oír, no ver, no hablar, yo la relacionaba, no era yo el único, porque apareció con Black Mirror, por ejemplo, aquella serie, ¿no? Que también hablaba de un futuro, pero próximo, digamos, ¿no? De un distante tipo 20 años, donde lo que está ocurriendo ahora se desarrollaba un poco más y veíamos cosas tremendas, ¿no? En Black Mirror, y bueno, y en tu obra un poco así también. Toda la pentalogía está teñida de eso mismo. Cada una de las piezas propone un mundo distópico diferente, es decir, una diferente distopía. En el caso de No ver, no oír, no hablar, podríamos decir que se trataba de la distopía en las relaciones más primarias, como lo son madre e hija, familiares. En Valor facial se trata de una distopía tecnológica, en el sentido de, bueno, eso mismo que vos decís, ya vivimos en un mundo sumamente dominado cada vez más por los avances tecnológicos, algunos de ellos muy bienvenidos, que asisten al ser humano y le dan muchísimo confort y posibilidades a su vida. Sí, perdón, y cambian las relaciones sociales y las relaciones humanas como nunca se habían cambiado, por ejemplo, a través de las redes sociales. Exacto. En aspectos positivos, por ejemplo, pongo algunos. Familiares de distintos países que se encontraron, donantes que se encuentran de distintos países, o sea, hay un cambio global sorprendente y ocurrió en los últimos
15, 20 años. También hay, ya conocemos, los otros cambios que pueden hasta destruir democracias o generar inestabilidades sociales por la falta de diálogo, por la polarización. O sea, ya sabemos, digamos, los aspectos negativos casi todos los sabemos, ¿no? Pero hubo aspectos positivos muy fuertes y muy grandes que generalmente no los tenemos en cuenta también, ¿no? Es cierto, y ahora que lo traes, un poco la obra Valor Facial tiene o contempla ambos puntos de vista. Si bien hay un protagonista claro, que lo hace Fernando Amaral, y que bueno, es un poco la voz de la tradición, la voz del mundo de antes, con otros valores, no mejores ni peores, pero diferentes. Y bueno, y después están sus vínculos primarios, que en esta obra son su pareja, Silvio, y su mejor amiga, Joana, que están siempre como a la última moda con lo tecnológico, ¿no? Y bueno, una de las tesis que plantea la obra es, bueno, ese diálogo es posible. Una persona con valores más conservadores, ¿es posible que siga manteniendo sus vínculos cuando ellos están tan pendientes de lo nuevo, de lo moderno, de lo tecnológico y todo lo que ello conlleva? Porque la obra, como es parte de una distopía, pentalogía distópica, propone un mundo corrido del eje. Entonces empieza como algo muy normal, muy reconocible, pero rápidamente se tuerce. Nos damos cuenta que en ese mundo hay algunas cosas que no son iguales a ¿no? Que no son iguales, que están cerca, pero que es como si yo te dijera, le subí el volumen al máximo a algo que ya existe. Sí. Entonces no es ciencia ficción. No es un poco lo que hacía Black Mirror en algunas, ¿no? Correcto, sí, es cierto, es cierto. También tengo que decir, porque nos escucho hablar y está bien la referencia de Black Mirror, esta es una comedia. Ese es un dato interesante que no había dado y que quizás me lo cuestiono. El afiche, si bien tiene el rosado y eso, pero quizás no da el tono de comedia. A mí no me dio el tono de porque comedia. Lo que ocurre es que por eso yo le puse comedia distópica, que yo no sé si existe, pero bueno, digamos que es un subgénero. Claro, inventado por No Kids. No creo que haya inventado nada, pero debe existir, pero yo no sé. Lo cierto es que me parece importante esa combinación, ¿no?, de palabras. Comedia, por un lado, brillante, hilarante, con ritmo, con situaciones sorpresivas, jocosas, cómicas, enredos. Exacto. Diste en el clavo con la palabra enredo. Pero también está, como lo muestra un poco el afiche, distópica. Entonces, ¿a dónde lleva todo esto? ¿No? ¿Qué pasa después de la risa? ¿Qué pasa cuando te reís de algo que en realidad a muchos hiere y a otros divierte? ¿No? Es un poco eso, como nos interesa mucho, me interesa en la pentalogía toda, investigar un poco los límites, como caminar en el filo del cuchillo y ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para no cortarme? Pero eso no sería, por ejemplo, comedia dramática. Sí, supongo que desde un punto de vista más académico correcto sería comedia dramática. Pero donde me gusta comedia distópica. Donde en algún momento no sabemos si reír o llorar bueno, el ideal es cuando nos ocurren las dos cosas. Eso es muy difícil de hacer, ¿no? Pero sí, no creo que llorar. Bueno, capaz que alguna persona mayor que anhela otros tiempos, es posible que llore. Creo que hay mucha posibilidad de reconocimiento. Creo que los personajes están retratados con mucha empatía, porque son muy imperfectos todos ellos, como somos todos, solo que las imperfecciones están muy expuestas. Claro. Entonces, en tono de comedia también. En tono de comedia, absolutamente. Eso absolutamente también. En tono de comedia. Es una comedia con un telón de fondo dramático, así que supongo que tenés razón vos y que lo más correcto sería llamarla comedia dramática. No sé si tengo razón, porque vos sabés que yo siempre no, pero cito una línea de final de partida o fin de partida de Samuel Beckett, que a mí es una obra que me encanta, donde uno de los personajes dice: no hay nada más cómico que la desgracia humana. Y es tremendo, pero es que es real. Es el eje casi del humor, ¿no? O sea, alguien que pisa una banana, una cáscara de banana y cae, y en la realidad, bueno, si es, no sé, Charles Chaplin es una cosa, pero a veces puede ocurrir en la realidad y uno se ríe y la persona se cayó mal, ¿no? Exactamente, y sabes que es algo que no podés controlar. No. Hay unos estudios muy interesantes al respecto de que por mucho que la sociedad y lo que
te enseñan y cómo te educan y no, bueno, no te rías de la señora que se quebró la cadera con la cáscara de banana, pero hay algo que no podemos refrenar. Exacto. Y un poco la comedia investiga eso, ¿no? Y lo propone, pero ya te digo, lo propone desde un lugar en el que en el mejor de los casos, después de la risa, debería existir un espacio de reflexión. Después de la risa, no mientras lo estás viviendo y disfrutando. Bueno, después. Vos sabés que leí hace poco, bueno, estamos yendo para cualquier lado, pero tiene que ver, todo tiene que ver. Leí hace poco que en Grecia primero surgió la tragedia y luego surgió la comedia. Exactamente. Y que entonces que la comedia viene a ser como una especie de comentario sobre las cosas serias, digamos, ¿no? Un comentario paródico, una referencia. La comedia lleva eso, una especie de comentario, de referencia, de reflejo o de distanciamiento también, ¿no? Exactamente. En cuanto a la tragedia, en el sufrimiento no te distancias, estás totalmente metido, ¿no? Sí, también creo que la comedia es una manera de que la gente entre sin darse cuenta. Claro. Porque la risa, digo, ¿quién no quiere reírse? Pero reírse realmente, sí, ¿no? Sí, reírse realmente en un teatro, además con lo que nos ha pasado, con la pandemia, el no poder compartir, el no poder comulgar, que es de lo que se trata el acto teatral, ha sido muy difícil para muchos. No solamente a los que estamos generalmente arriba del escenario, sino también para el público. Hay un público teatral. Entonces creo que también el poder compartir una risa sana por el reconocimiento de ver algo que está ocurriendo o que le está ocurriendo a alguien cercano o que, ¿no? Me imagino yo que el hecho de reír con otros en una sala es algo que va a tener otro valor hoy en día. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y estoy seguro que va a ser así porque me pasó hace muy poquito de ir a una presentación de un libro que me habían invitado y lo que me sorprendió es que todo el mundo estaba sonriendo y casi que no sé si le interesaba tanto la presentación del libro porque incluso no me dejaban pasar, estaban en la vereda hablando, pero todo el mundo estaba sonriendo porque es como decís vos, es gente en este caso de la literatura que se juntaba por primera vez en un año y pico, ¿no? Entonces eran todas sonrisas, ¿no? Hay una cuestión del encuentro, que en este caso se va a ver fortalecida por la comedia. Valor Facial es una comedia distópica. ¿Nos puedes adelantar por lo menos los personajes sin spoilearnos el argumento? Sí, por supuesto. El protagonista, como te decía, es Teo, que lo hace Fernando Amaral. Teo es un coleccionista de sellos. Se dedica a la filatelia, está por abrir un museo, está en un momento muy expectante de su vida, pero así como su carrera parecería estar creciendo y despegando, sus vínculos personales están muy mal. ¿Por qué están muy mal? Bueno, porque están muy pendientes de todo lo que es las nuevas tecnologías, y acá es donde se va un poquito del eje la obra, quiero decir, de lo que es la realidad. Claro, es unas tecnologías que nosotros todavía no conocemos. Exacto, es una tecnología que todavía no conocemos. Y que Stefanina Neukirch las inventó. No sé, mira, capaz que si investigas un poco, capaz que existen. No lo creo, pero ponele que no pondría la mano en el fuego tampoco. Y bueno, y un poco el viaje del protagonista es ver hasta dónde puede aguantar, hasta dónde puede transar, ¿no? Todo el tiempo estamos transando, estamos negociando, ya sea en el trabajo, ya sea en los vínculos. Estamos todo el tiempo encontrando una media para poder convivir en sociedad. Y lo cierto es que esta obra pone la vara muy alta para el protagonista, que tiene, sí, ¿por qué no?, rasgos bastante conservadores. Bueno, ¿cómo hacer para no perder sus vínculos primarios sin traicionar sus preceptos? Sí, sin traicionar su vocación, que digamos, si alguien es coleccionista de sellos, digamos que no le interesa la aventura, el deporte extremo, por ejemplo, ¿no? O sea, algo evidentemente, así, ¿no? Algo así. ¿Y qué puntos en común pueden seguir teniendo las personas? Es una pregunta que se hace y que no se responde en la obra. Es una gran pregunta. Se puede hablar, se puede debatir, se puede... ¿O hasta qué punto las cosas íntimas son debatibles? También, claro. Sí, hay un lugar de que no es solo argumentación. Que no es solo argumentación. No. Donde entran las emociones se complica más aún, y la obra es muy emocional para los personajes, quiero decir. Hay dos personajes que son la pareja de Teo, que se llama Silvio, que está atravesando por un momento de muchísima ansiedad, de muchísimo vacío existencial, ¿no? Y lo mismo que su mejor amiga.
Joana, que está como en el ocaso de la juventud, no tiene pareja, entonces, bueno, todas las mil cosas que se le ocurren hacer para llenar esos vacíos que paradójicamente Teo no tiene. Claro, ¿no? porque él tiene una razón. Tiene otra vocación, le da un sentido a su vida, digamos. Exacto. ¿no? O sea, tiene un trabajo que le da Exactamente. Tiene una vocación, un llamado, ¿no? O sea, entonces, y lo sigue. Exacto. Entonces, bueno, un poco una de los planteos que se hacen es, bueno, cuando no tenés una vocación clara, cuando estás muy pendiente de las redes, de lo exterior, de alguna manera, porque yo no sé si vos viste, Pablo, toda la vía pública está tapizada de una campaña muy interesante que lleva a cabo DAF, que investigó que en el Uruguay el 80% de las niñas de 13 años se cambian la apariencia antes de subir una foto o a un video a cualquier plataforma digital. O sea, se manipulan digitalmente la foto. Exacto. Se usan filtros. En fin, no es nada nuevo porque se ha hecho en revistas, en fotografías, incluso ha habido grandes problemas por esto, hasta en Hollywood. Grandes actrices que después se demostraba que habían sido photoshopeadas y estaban vendiendo una crema donde supuestamente era para no tener arrugas y bueno, y las arrugas habían sido y Scarlett Johansson dijo aquellos Sí. que creen que soy muy linda es porque solo me vieron. Solo me ven las fotos, Exacto. dice. ¿no? Pero Lo digo, dijo así. está acá eso. Es en el Uruguay ocurre. Y ocurre en el 80% de las niñas. A mí me impresionó mucho ese dato. Es brutal, yo no lo sabía. A los 13 no lo conocía, años, sí, vos brutal. fíjate que brutal, enseguida la pregunta que te haces como adulto es, bueno, ¿qué pasa con la autoestima? Son chicas que después no pueden subir una foto normal en la que están compartiendo algo con la familia en un asado. No pueden salir de sus casas si no están maquilladas, vestidas a la moda y peinadas de peluquería. Sí. No es nada nuevo, pero creo que la tecnología lo hace como un problema más latente por la inmediatez de las cosas, ¿no? Sí, digamos que lo intensifica de la misma forma que podemos decir que la pandemia intensificó muchísimas cosas o catalizó, es un catalizador de procesos que ya estaban. Porque si vamos a lo que me estás contando, es más viejo que el ser humano, digamos, ¿no? La idea de estar siempre pendiente de lo exterior, de lo externo, de lo material, ¿no? Y descuidar lo interior. Yo creo que en los últimos 300 años más o menos de la historia del capitalismo, más o menos estamos en esa sociedad, digamos, ¿no? Total. No es nada nuevo, solo que pero ahora... en este caso está enfocado. Exacto, la tecnología lo puntualiza y también permite como ver con más claridad los posibles desbordes y también los costos, ¿no? Que paga el individuo, que paga la sociedad, y si es posible, como decía antes. Y las posibles patologías que puede generar. Bueno, también, clarísimo, ¿no? eso está bastante explorado en la obra. Claro. Bueno, muy bien. Estamos hablando entonces, amigos, de esta obra que se llama Valor Facial y que va a ir el 30 de septiembre en la Sala Balso, en el Auditorio Adelarreta, Nacional Adelarreta. ¿A qué hora? Bueno, eso lo podemos El 30 decir. de septiembre, el estreno es a las 21 horas y tenemos funciones de corrido. Esto es importante porque a veces acá en Uruguay el boca a boca es un poquito lento, o mejor dicho, la gente se deja un poquito estar, y lo cierto es que tenemos 16 funciones corridas. ¿Todos los días? Excepto lunes, sí. Todos los días, hasta el 17 de octubre inclusive. De manera que, bueno, de martes a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas hasta el 17 de octubre. Las entradas ya están a la venta y, como decía antes, con descuento hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre. Correcto. Muy bien, entonces Valor Facial, la veremos esa obra, la comentaremos aquí en La Máquina de Pensar. Estefanía Neukirch es la dramaturga, la autora de esta obra. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. ¿Te puedo contar brevemente el elenco? Dale. Solo mencioné a Fernando Amaral, pero estamos, bueno, Fernando Amaral, Bettina Mondino, Camila Sansón, Nicolás Pereira y Leonardo Sosa son los actores en esta obra. Bueno, Diego Arbelo es el director, tenemos a Gustavo Petkov en la escenografía, Mariana Pereira en el vestuario, Gabriel Álvarez en sonido y música y Jimena Romero en iluminación. ¿Y el grupo tiene un nombre, el grupo teatral? No. Todavía no. Es el grupo sin nombre. Es el grupo sin nombre, pero es verdad que se repiten. Digo, Bettina Mondino fue la protagonista de No Ver, No Oír, No Hablar. Claro. Diego Arbelo ya ha trabajado con Fernando Amaral y con Camila Sansón. Hay como algo de... Claro. Perdón, olvidé un actor que es Lucas Barreiro. Claro, pero ellos estaban en el circular en aquel momento. Y ahora no, ahora es un grupo.
En realidad, Bettina Mondino es independiente y si bien fue convocada para la producción del Circular, ella no pertenece al Circular. Perfecto, pues bueno, muy bien. Bueno, Estefaní, yo sé que en teatro no se desea eso de la mejor de las suelas, así que no lo voy a desear. No, por Ustedes favor, ya no. lo saben. Pero hablaremos, aunque sea por teléfono, cuando yo pueda ver la obra y por lo menos te la comento, la comentamos aquí. Y para mí será un placer verla. Gracias para por mí estar. También. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Esto quiere decir que está con nosotros Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi Miravalles. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Buenísimo, ando re bien acomodándome acá. Acomódese. Yo ya lo anticipé, vamos a estar hablando, perdón que le spoileé la columna, pero vamos a estar hablando de 3 poetas suecas, que fue una antología editada por Yaguru, y se llama Un encuentro con poetas suecas en realidad, pero son 3, editado por Yaguru y con traducción y selección de Eber Abimorad, ese poeta uruguayo que vive en Suecia, al cual le mandamos un saludo si nos está escuchando. Seguramente. Y si no, se lo perdió ese saludo. Bueno, era en diferido tal vez. No sé cuándo estuviste spoileando, pero bueno, contamos. Al principio, al principio dije que íbamos a hablar de 3 poetas suecas, nada más. Bueno, menos mal. No, nada más. Bueno, te aclaro que la última de estas poetas, en el orden del libro, que es la que vivió más, Agnes von, es el apellido más complicado también, Krusensherna, también es la primera vez que se traduce al español. O sea que esto es toda una hazaña de Eber Abimorad, que por primera vez, decide, tras una investigación, hacer una traducción de esta escritora, y que no, si bien tiene una larga, por lo menos su poesía es la primera vez que se traduce, si bien tiene una larga serie de novelas, incluso novelas publicadas en serie, con personajes unitarios. Una novela, no sé si esa era son unos 7 tomos, hay una serie que es Tony, que publica desde el 22 al 26, que fue un ataque a la moralidad imperante de la época, ¿verdad? Por los conflictos sexuales y por las enfermedades mentales que allí aparecen. Y esto es es un punto en común que tienen estas 3 mujeres que tuvieron un destino terrible y que fueron muy críticas también. Fueron mujeres muy conflictivas en su vida, pero también algunas muy críticas de la sociedad en las que les tocó vivir. Las tres son, digamos, para que nos hagamos una idea de qué época estamos hablando, las 3 dos son nacidas en el 1892 y 1894, o sea, a fines del siglo XIX. Borges nació en 1899, estoy pensando ahora. Y Karin Boye nació en 1900, o sea que con una diferencia de unos 8 años, nacieron todas al mismo tiempo, o sea, a principios del siglo XX. Y ninguna llegó a mediados del siglo XX, murieron todas muy jóvenes. Muy jóvenes las 3, sí. Una murió a los 20 y pico de años, ¿no? O sea, 31 años, otra a los 41 y otra a los 46. Sí, Eber las ordenó por la fecha de la muerte, ¿no? Del nacimiento. Puso a Edith Södergran primero, que si bien nació en el 92, y murió en 1923, fue la que murió más joven. Lo acabas de decir en una charla por aquí, la poeta más conocida. Yo he hablado con mayor trayectoria, ¿no? Fuera de proyección de su internacional, país. Sí, y con muchas traducciones y con mucha... Bueno, me han dicho todos, cuando yo estuve mostrando este libro, que es excelente, que es considerado una poeta muy reconocida en Europa. Es muy buena, ¿no? Es un referente, lo que yo leí aquí es muy bueno. Sí, y que cargó toda su vida con una enfermedad terrible que se la transmitió su padre, se la contagió, que fue la tuberculosis, que no tenía cura y que la termina matando, ¿no? Tuvo una influencia romántica notable, creo que como todos los escritores que se enmarcan en el modernismo acá también, ¿no? Por esos mismos años, una gran influencia del romanticismo, de Heine, de Goethe, pero bueno, lo supo capitalizar y transformar. Eso es considerada una modernista pionera, pero también tuvo muchas influencias del simbolismo, del expresionismo, del futurismo. O sea, se volcó también hacia las vanguardias que estaban de moda en esos años 20, en los cuales llegó a vivir.
Pero quiero decir también que la asociación con nuestros modernistas no es, me parece que no es para nada errada. Ahí hay algo de las lecturas que hacían en la época y del conocimiento. Bueno, Gerardo Ciancio pone, que es un epílogo a Sí. a este libro, y bueno, y Andrea Arismendi hace la contratapa de este libro, todo hay que decirlo. Gerardo Ciancio dice que pone detrás una especie de paralelo Sí. entre las tres y las uruguayas María Eugenia Baferreira, Delmira Agustini y Juana de Barburú. Y cierra con Juana de Barburú, que es posterior igual, ya Juana de Barburú es posterior al modernismo, pero sí en su primer libro de poesía, tiene, que es de 1919, Las lenguas de diamante, tiene una gran influencia modernista. ¿Qué es lo que encontramos de modernista como para poder hacer una lectura transversal? Bueno, el paisaje, los aspectos religiosos que aparecen ya hacia final de la vida de Edith, pero que son notables porque ella se decanta entre una mirada nietzscheana del mundo y de la vida y de la espiritualidad, y pasa algo muy distinto, ¿no? Que es la mirada cristiana, tal vez signada por la enfermedad también, ¿no? Porque hay Pero que las vivir otras dos, con por la ejemplo, enfermedad. son grandes críticas de la religión, las otras Sí, dos, ¿no? sí, O sea, sí, las dos también tuvieron problemas psiquiátricos y estuvieron internadas en distintos lugares donde había, digamos, no sé, religiosas, y bueno, tienen una fortísima crítica a las monjas, a Claro, curas, bueno, a la sobre religión, todo Agnes, ¿no? Eso ¿no? es tremendo. Sobre todo Agnes, que tuvo una vida muy castigada por la locura, y sabés que muere de un tumor cerebral, o sea, muere Sí. en la sala de operaciones. No soy médico, pero bueno, eso podría justificar tal vez esa No sé locura. si No lo podemos sé. decir eso. Yo quiero decir dos cosas antes, perdón que te interrumpa, pero Dale. Ever Abimorat, porque hay un fenómeno que también menciona Gerardo Ciancio en el epílogo, que es que hay poetas uruguayos que viven en Suecia y que han traducido, han ayudado a difundir Sí, claro. la obra de poetas suecos. El más famoso, el más reconocido es Roberto Mascaró, que cuando nadie lo conocía a Tomás Tranströmer hizo la primera traducción al español, digo, de Tomás Tranströmer, después ganó el premio Nobel, Claro, nada el poeta menos. sueco, que es muy, muy bueno. Y menciona Gerardo Ciancio también a La Loba Rubia, que acaba También. digamos, de traducir. Y en el caso de Ever Abimorat, que estamos diciendo que en este libro que se llama Un encuentro con tres poetas suecas, con estas tres poetas, y que vos decías, hay una poeta que jamás había sido vertida o traducida al español. Él ya hizo en España, en Ediciones Oblicua en el 2017, ya publicó la traducción de dos de estas tres poetas, ¿no? Edith Claro. Södergran y Karin Boye. Sí, y de Karin es muy interesante porque hubo una polémica sobre la obra de Agnes, que ella salió en defensa de la obra de Agnes justamente, ¿no? Fueron contemporáneas, si bien Karin era menor, nació en el 900 y murió en 1941, salió en defensa del contenido temático de esa obra, de esa larga o extensa obra narrativa que tuvo Agnes, no así poética, que es más breve, pero bueno, que se ve que atacó o generó conflictos y describe la sexualidad por acá. Ever dice, ahora estás hablando de describe Karin el Boye, deseo, ¿no? claro, sí, pero salió en defensa de Agnes, y sin embargo Agnes fue la considerada que atacaba, bueno, ciertos cánones del buen decir de la época y de lo que había que decir a través de la escritura y lo que no, y ella describe el deseo de la mujer por el amor y las relaciones sexuales. Esto lo dice Eber, ¿no? Cuando explica el contenido general de la obra narrativa de Agnes, pero me pareció interesante cómo entre estas escritoras hubo cierta conexión, y que tiene que ver con aspectos temáticos como la sexualidad, por ejemplo, que Sí, se ve bueno, que no eran tratados claro, en la literatura de la época, claro, ¿no? claro. Que eran tabú. Son de la misma, son, digamos, de la misma década, para llamarlo, Sí. para que veamos que son de la misma Sí. promoción, y que el tema obvio, del sexo y el tema de la familia, ¿no? Claro. Ellos lo atacan, bueno, y también atacan la religión, hacen como son bastante
iracundas, pero también son festivas, ¿no? Sí. O sea, no hay una cuestión de festejo también. Sí, sobre todo, bueno, en Agnes se ve claramente, hay una mirada muy sarcástica, irónica por momentos. Los títulos de los poemas que aparecen en este libro, Casa de monjas para los locos del mundo, por ejemplo. Estoy presa. Es lo terrible, pero además aparece por momentos lo humorístico. No sé si en este poema específicamente, pero en otros sí, ¿verdad? Odio a las perras de la caridad, refiriéndose a las monjas, ¿no? Pero en este Casa de monjas para los locos del mundo, te leo un fragmento. Estoy presa, y el aire en sí, bálsamo saturado, con un olor a moho de mal aliento del lugar, donde los pobres de Málaga ruedan en las dunas. Es la cárcel. Delante de mi ventana hay una reja primorosamente adornada contra un cielo azul brillante. En la noche las estrellas centellean, los carruseles giran, la música crepita. En la alegría de la cuadra se contornean señoritas de piel oscura y el extraño gorgoteo de las canciones andaluzas, temblando de sonidos, incitan, suben y bajan en la noche, pero no son para mí, ni para las otras enfermas. Estamos atrapadas entre estos muros, incrustadas durante los días de sol abrasador o congeladas durante los escalofríos nocturnos. Una mirada terrible de este lugar de Málaga, en Málaga. Sí. Y algo interesante de la poesía de Agnes es que es autobiográfica, que tiene muchas referencias a su experiencia dentro de este lugar. Sí, del hospital lugares, psiquiátrico donde estaba, ¿no? Sí. Y de experiencias que tenía, bueno, experiencias que tienen que ver con la sexualidad también, pero es muy interesante, sí, cómo se anima. Bueno, habla de otras compañeras de encierro, ¿no? De eso que ella llama la cárcel, de los médicos, de los enfermeros. De los curas y las monjas. Dice Claro. en un momento, vete al diablo con los santos, su santidad es una farsa, debajo de las faldas ocultan sus muslos y sus precios son razonables. Dios, pobrecitas, qué bien que suena. Claro. Eso es Bueno, un la fragmento hipocresía nada más, también. Claro, son fragmentos porque además tiene poemas Perdón, largos. y ¿no? continúa diciendo, pero escucho un mundo de oprimidos que llora bajo la presión de los pobres calcetines de lana. Invítalos a una fiesta y te sorprenderá admirar el gusto de los monjes por la carne y el licor y las mujeres que tocan mientras los rosarios y las faldas suenan. El hábito no hace al monje, dice el dicho, ¿no? Bueno, sí, tal cual. Pero hay una cuestión media festiva, o sea, festiva, está atacando, claro. pero después hay una especie, por lo menos me parece... O como un tono carnavalesco en lo que está criticando, ¿no? Bueno, por acá también Eber dice que sí, que hay un reflejo de sus propias experiencias y que intentó escribir una serie de novelas hacia el final que quedó inconclusa, que se llamaba Nobleza Pobre. Lo interesante es que ella perteneció a una familia noble y se fue alejando de ese entorno porque, por toda estos prejuicios que giraban en torno a su vida. El caso de Karin, un poco para cambiar y que no se nos quede fuera, porque me parece que es la más completa de las escritoras. Ella vivió 40 años y además de publicar muchísima poesía, unos cuantos libros, publicó 2 novelas fantásticas que se pueden conseguir, que son, una es una distopía, yo la conseguí acá. Sí, la pudiste leer, dice que es una anticipación a la de 1984, ahí ¿no? está. La escribió en 1941, se llamaba Calocoína y trata sobre un científico que inventa el suero de la verdad, que tiene nombre de título, y es una crítica al control estatal sobre la gente, ¿no? Sí, y la de Orwell, esa novela, 1984, es del 49. Es del 48, 49. 49, bueno, sí, parece que es. Creo que puso 84 porque era 48 al revés. Mirá, las deducciones tuyas son muy interesantes. Pero Puede ser que sí, yo no lo había pensado. Lo escribió en el año 48, puso 84. Claro. Pero es posible que haya sido publicado al año siguiente. Está bien, pero está bien, la reflexión tuya está interesante. Yo no sé. Bueno, pero ¿y leíste Calocoína? No. Sí, la estoy leyendo porque la conseguí hace poco. Es interesante. Pero es muy interesante. Y esta otra novela que yo la estuve rastreando, que es Crisis, que es de 1934, también es una novela no de anticipación en el sentido de género, pero sí una anticipación en el sentido de la temática que trata, porque ella tuvo durante toda su vida una lucha interna muy fuerte por resolver su sexualidad. Y claro,
y aceptar su homosexualidad también. Entonces, esto se ve reflejado en esa novela Crisis. Ya sabemos que Crisis, bueno, es el quiebre, es la separación de algo, y era lo que estaba buscando, ¿no? Tratar de separarse y tratar de hacerse a un lado y dejar de lado todos los prejuicios que la mantenían presa, ¿no? De estos conflictos, y tratar de liberarse. Lo logró. Ella tuvo 2 parejas famosas. Una era la ex esposa de un poeta, de un poeta sueco bastante conocido, y que estoy mirando acá, no sé que es un poeta famoso, pero lo había subrayado y lo perdí. Sí, bueno, pero no digamos, importa es un eso, dato sino que secundario. que tuvo sus parejas de largo tiempo, y Margot Hanel, que fue la última, murió poquito tiempo después, se suicidó luego de que Boye se suicidó también. Entonces, Karen Boye, por ejemplo, escribe esto, dice: aprende a estar en silencio. Cada noche en la tierra predomina la maldad. Corazón, aprende a estar en silencio. Las almas duras, escudos duros, reflejan la luz de la casa de las estrellas. Tu lamento se hace más débil. Corazón, aprende a estar en silencio. Solo se cura de silencio, el silencio persiste, casta virgen y la inocencia verdadera. Busca la ardiente vida del sufrimiento. Corazón, aprende a estar en silencio. Por las heridas y la fiebre nadie se hace fuerte. Brillante como el acero es la fortaleza del cielo. Bien. Bueno, uno de los aspectos que es trascendental, creo, en su poesía es la búsqueda de la belleza, la búsqueda de trascendencia a través de la poesía, ¿no? Hay una mirada espiritualista sí, también, ¿no? Totalmente, sí, está en esa búsqueda, ¿no? De salir del mundo, de un mundo que lo ve fragmentado y diferente y distinto a ella, que no identifica su forma de pensar ni de sentir, y busca otra realidad a través de la palabra. Es muy interesante porque es algo es una búsqueda metafísica, ¿no? Sí, es una búsqueda como dijiste vos de la trascendencia. Sí. Nos quedan 3 minutos. Bueno, yo los invitaría a leer, pero... ¿Y de Edith Södergran qué dijimos? De Edith Södergran dijimos algo, pero es la más conocida. Yo creo que es muy interesante leer la asociación que hace, la relación que hace Ciancio con nuestras poetas modernistas, y bueno, ya con María Eugenia sobre todo, ¿no? María Eugenia un poco posterior, pero sí es una poesía repleta de lo que nosotros encontramos acá en los modernistas: jardines, el lenguaje preciosista también de Julio Herrera y Reisig, los castillos, las princesas, los palacios, y también el pensamiento, ¿no? Mucha importancia al pensamiento, me claro. parece, ¿no? Y también algo interesante es que ella fue una rupturista en cuanto a aspectos formales, rompió con los aspectos formales de la poesía de la época. Eso me llamó mucho la atención, sí, qué bárbaro. Es una pionera. Dice que ella no hacía poesía, que hacía bocetos de poesía. Claro, qué interesante, qué ¿no? Bueno que está, ¿no? Cómo trasladar su creatividad sin tomárselo demasiado en serio. Que ella tenía que escribir, pero que no llegaba a ser poeta, entonces decía que incluso escribía digamos en prosa narrativa, digamos, ¿no? Pero ella sabía que tenía un efecto poético. Claro. Pero fíjate la potencia de su poesía, que habiendo vivido tan pocos años, es la escritora pionera. 31 años rupturista, vivió, terrible. Dice en un momento: no creo en las personas, había destrozado mi lira en pedazos, no creía en Dios, Él me señala el camino de la niebla hacia el radiante disco del sol. Él ama a los caminantes abandonados, por lo tanto me dio todo este coraje, confío en Él firme como una roca, si yo soy su verdadera hija, esto no me puede suceder. Bien. A ver, ahí da un giro al final, esto no me puede suceder. Yo cierro con el erotismo con Eros, con la figura de Eros tan presente en nuestra literatura del 900 también. Voy a salvar el mundo porque corre la sangre de Eros en mis labios y el oro de Eros en mis cansados rizos. Ese dios a quien tanto Delmira como María Eugenia le dedicaron tanta poesía, bueno, también está acá presente en la obra de Edith. Y bueno, yo les invitaría a leer, a ir corriendo a conseguir este libro, que está muy bien. Son de esas cosas que ocurren en Uruguay de tanto en tanto, que son como pequeños milagros, por llamarlo de alguna forma, porque no parece muy lógico, digamos, la poesía no tiene demasiada distribución, en fin, lo que ya sabemos, toda la poesía, y que haya un emprendimiento desde Suecia, que alguien
traduzca a 3 poetas suecas para hacer conocer su poesía dentro del ámbito uruguayo, llama la atención y está, bueno, aparte de que el libro está muy bien diseñado, como acostumbra Yawgurú, es algo como ocurrió en los 90 con Tomás Transtorno, digamos, ¿no? O sea, cuando ganó el premio Nobel, aquí por lo menos lo conocíamos y sabíamos quién era, en otros lados no, pero porque ocurrió que Roberto Mascaró, Luis Bravo, bueno, se juntaron y lograron hacer eso, ¿no? Sí, y ¿sabés qué estaba pensando? Si Liscano no tiene algunas traducciones también. Él se desempeñó como... traductor, sí, del sueco, pero no sé de poesía. O de intérprete, tal vez. Sí, habría que indagar un poco. Lo que sí me fijé ahora que en 1984, tenés razón, fue publicada en 1949, pero fue escrita en el año 1948, que es 84 al berre, ¿no? George Orwell, ¿no? Pero es cierto que fue publicada en el 49. Me has iluminado. Queda hecha la salvedad, Andrea Arismendi tenía razón en ese dato. Los dos teníamos razón. Bueno, no sé si yo tanto, porque dice que fue escrita entre el 47 y 48, ¿viste? Ya, pero eso no lo quería decir porque quedaba muy mal, no me quedaba tan bien. Pero bueno, en 1984 lo que hizo el hombre fue trastocar los dos numeritos, porque le parecía que estaba lejísimo el futuro, y el problema es que después... El futuro es ahora. El futuro es ahora. Andrea Arismendi, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Quedó presentado un encuentro con 3 poetas suecas. Esto está editado por Yawgurú. La selección y la traducción de la poesía fue realizada por el poeta uruguayo Eber Abimorad. Y hay algo también así brevísimo para agregar, que Yawgurú tiene una forma de distribución de sus obras, de las obras que va editando, ¿no? Entonces creo que son 300 pesos por mes. Es el club de Yawgurú. Entonces aquellos que pagan 300 pesos por mes reciben 1 o 2 libros. Se comunican con nosotros o van a través de Facebook con Yawgurú. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Un abrazo grande a todos. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana continuamos aquí por Radio Cultura y por Radio Uruguay.